Radio Camelot FM 88.1 y CamelotFM.cl presentan De Últimas y de Esperanzas. Rodrigo Utz, el conductor de Capuchino a Media Mañana, recibe a Nelson Álvarez para recrear en esta mañana historias, anécdotas y recuerdos vividos aquí en Última Esperanza. De Últimas y de Esperanzas, solo en el Capuchino de Radio Camelot. Las 11 de la mañana y 24 minutos. Ya, 11:24, la hora no miente, el reloj tampoco. Queda registrado el momento en que ya estamos saludando en este nuevo capítulo de Últimas y de Esperanzas a don Nelson Álvarez, el que le da la vida a este espacio aquí en el Capuchino de la Radio Camelot. Se lo dije a Nelson, nos roba toda la sintonía del programa, toda la sintonía se la lleva el señor Álvarez. Así es la gente. ¿Cómo anda, Nelson? ¿Cómo estás? Buen día. Bien, gracias. Bien, gracias, don Rodrigo. Gusto saludarlo y agradecido por la presentación. Así que, bueno, contento de empezar hoy día una nueva, porque recibí hartas llamadas de gente que qué pasó con el programa. Así que eso quiere decir que alguien escucha. Nos están escuchando y lo echan de menos, ¿ves? Cuando no está. Está bien que a uno está bien que a uno lo echen de menos, eso quiere decir que hay cariño ahí. Me gustó esto porque muchas veces nosotros preparamos simposios de historia con el Centro de Estudio Histórico, con otras agrupaciones, y no asiste tanta gente, quizás porque es algo un poco más académico, más formal, más estructurado. Entonces esta conversación a correr el micrófono quizás es mejor o mejor recepcionada. Bueno. Antes de comenzar a conversar con usted, quiero aclarar lo siguiente. Yo no recuerdo si en el primero o segundo programa o el tercero hablamos sobre el caso de la novela o el cuento Primaveras Natales, que está ambientado en gran parte en hechos verídicos ocurridos en Natales. Sí, algo y dije que en el caso de Juan Martín, que ya en otro programa hablaremos completamente sobre el caso de Primaveras Natales, para que la gente sepa en qué hechos y en qué personaje se basó Osvaldo Egmont para escribir esto. Dijimos que Juan Martín era Juanito Martín Gasale Muñoz, que andaba acompañado de Osvaldo Egmont pasando, y no sé si revelé la identidad del tercer cazador. Parece que me olvidé o que en ese momento no me acordé quién era, y después mi amigo Francisco Busorich me refrescó la memoria y efectivamente era Orocimbo Santos Barrientos. Yo no sé si lo dije, pero vuelvo a decir, ahora lo digo, Orocimbo Santos Barrientos, más conocido como Don Chimbo Santos, nacido el año 16 en el Torres del Paine, ¿ya? Bien, la verdad es que no lo habías mencionado, ahora se agrega a estos tres nombres que tú señalas. Sí. Don Nelson, todos los micrófonos suyos, toda la audiencia del Capuchino suya a esta hora, le escuchamos. Bueno, teníamos para hoy anunciado hablar de Pedro Telmo Cárcamo. Conversando y conversando salió este nombre. ¿A usted le interesó? Usted puso el nombre puso la canción de él en YouTube. Así que voy a hablar sobre eso que le interesó tanto a usted. Siempre la labor investigativa tiene mucho de picardía, mucho de humor también. Mucho de humor también. Entonces, y en esas cosas, en esas conversaciones banales, es donde va saliendo muchas veces una hebra para seguir un gran carrete de hilo. Vamos. En este caso, estaba yo un día en mi casa, temprano, en la mañana, mirando los debates en el Tribunal de la Haya, en el Tribunal Internacional de la Haya, los alegatos de Chile y Bolivia. Por la salida al mar. Claro, en aquel entonces. Estamos hablando, no sé, antes de pandemia, sería el 2018, 2017, por ahí, no sé. Tal cual. No recuerdo. Y empieza más o menos así. Evo Morales, presidente de Bolivia, dice: yo quiero un mar azul para Bolivia. Así cantaba, dice el autor chileno Pedro Telmo Cáicano. Pedro Telmo Cáicano, el único Pedro Telmo que yo conozco, que yo escuché alguna vez, es Pedro Telmo Cárcamo. Claro. Muy parecido a Cáicano.
pero ¿qué va a andar haciendo un natalino en Bolivia? Dice uno, ¿cierto? Sí, pues Y ya. más aún, inventando una canción que tenga que ver con Bolivia. Generalmente uno dice, bueno, el chileno se fue a Gallegos, se fue a Buenos Aires, se fue a Santiago, se fue a, no sé, pero no se le ocurre que se vaya a Perú, que se vaya a Bolivia, menos en esos años, ¿no? Tenemos el caso del padre Lagos, Heriberto Lagos Burgos, que llegó a ser párroco de Buenos Aires, sacerdote natalino. Tenemos el caso del doctor Gasich, que llegó a ser una eminencia en materias patológicas en Estados Unidos, y por eso el auditorio de la Universidad de Chile en Santiago, de la Facultad de Medicina, se llama Gabriel Gasich Liebasich. Ah, mira. También natalino, nació en Punta Arenas, pero vivió sus niñez natales. Bueno, ¿para qué ir más? El doctor Mortis, tan conocido, ¿cierto? Juan Marino, que en todo Chile y Argentina paseó sus historietas que llegaron a ser inclusive radioteatros muy famosos. Nadie le llamaba Juan Marino, sino que todo el doctor Mortis, nada. Sí, así era. Entonces hubo una playa de natalinos que hicieron carrera en otros lados. Bueno, pero estaba yo escuchando a Evo Morales diciendo esto, y yo dije, ¿cómo va a ser tanta la coincidencia que se parezca tanto como a Pedro Telmo Cáicano a Pedro Telmo Cárcamo? Bueno, quedó así nada más. Y justo en esos días estaba un gran amigo mío, Hernán Gallardo, que hoy día frisa los demás, en mi casa trabajando de carpintero, y somos muy amigos, y yo le digo, como él vivió en calle Ramírez, yo le digo, oye, ¿y nunca más supiste de tu vecino Pedro Telmo? Como todos le decían. Sí. No, dice, mi amigo se fue a Bolivia. Chuta. Y ahí tú fuiste juntando una pieza con otra. Claro. ¿En serio? Le dije yo. Sí, me dijo, se fue a Bolivia. ¿Ya? ¿Y supiste algo más? No, no supe nunca nada más. ¿Ya? Bueno, salgo caminando, así igual que ahora que ando caminando en el centro, y encuentro una señora, muy amiga mía, y le digo, oiga, ¿y usted, cómo? Oiga, usted, ¿qué es de la época de Pedro Telmo? ¿Qué es? ¿Dónde está Pedro Telmo? No, dice, Pedro Telmo, somos íntimos amigos. Ya. Ah, ya. ¿Y dónde está? Está en México. Es multimillonario. Wow. Ya. ¿Ya? Bien. ¿Y usted cuándo lo dejó de ver? Está como el año 58, me dice. Ya. ¿Y no tiene contacto con él? No, dice, pero es multimillonario y está en México. Ya, perfecto. Voy a la pastelería del Telégrafo, desaparecida hace poco, Sí. y le pregunto a Juanito y otro mi amigo, oye, ¿te acuerdas de Pedro Telmo que cantaba acá en la pastelería? Sí, dice, está en Buenos Aires. Hizo una excelente carrera, dice, tiene como 50 casas. Ya. Qué bien, le digo yo. ¿Y dónde está? No sé, dice, no lo vimos más, dice, debe estar viejito. ¿Ya? Bueno. Llega justo otro amigo, ahí a la pastelería, jubilado del hospital, que igual frisa a los 80 años, y yo llego y le digo, oye, ¿y tú que eres historiador? ¿Dónde está Pedro Telmo? Ah, no, me dice, Pedro Telmo vive en México. ¿En serio? Sí, está vivo. No, sí, dice, está vivo. Y se bató a duelo con Jorge Negrete. No me digas, le digo yo. Sí, porque era amante de María Félix. Ah, pucha, mire, imagínense el nivel de que llegó nuestro amigo Pedro Telmo. Oye, se las traía Pedrito. Entonces me di cuenta que se había tejido una pseudo leyenda sobre Pedro Telmo. Bueno, seguimos. La cosa que yo llego y encuentro a mi gran amigo don Pedro Cid Rogel, y le digo, ese día o 2 días o una semana después, no recuerdo, puede ser un mes después, no sé, yo estaba donde nuestro querido amigo, que en paz descanse, Bruno Rodríguez, en el Café Melisa, con mi amigo Giovanni Toterolio tomándonos un café. Y aparece Pedro Cid, y yo le digo, hola, yo le digo, oye, don Pedro, ¿usted tendrá por si acaso una foto de Pedro Telmo? Sí, me dice, yo te voy a buscar. Así que me busca una de un diario, un cliché, del año 57. Ya. Y lo reviso, ya, tengo una foto de Pedro Telmo Cárcamo. Y ahí decía, Pedro Telmo Cárcamo, el trovador del amor. Ajá, ya. Bueno, ya tengo una foto. La cosa que quedé
muy metido con esto, muy metido. Seguí preguntando, mi amigo Virgilio Yato, que para descanse también, me dice, no, Pedro Telmo era mi compañero de curso, falleció, ¿y dónde murió? No tengo idea, me dice, yo. La cosa que de tanto mi amigo Hernán Mercado me dice, oye, hay un hermano, un medio hermano de Pedro Telmo que vive en Punta Arenas. Así que lo llamo, hermano de papá, lo llamo, y me dice, no, que aquí, que allá, que la cosa... no, perdón, con la foto que me envió Pedro, si yo ya estaba más o menos en tierra derecha para seguirle la pista a Pedro Telmo, pero todavía no hacía la sinapsis ni la conjunción entre que Pedro Telmo podía ser el mismo Pedro Telmo Cáicano, no había cómo, ¿me entiendes? Sí. Entonces, porque si usted busca en Google, sigue diciendo Pedro Telmo Cáicano, nacido en Concepción en 1939. Entonces no tenía por dónde ser natales, ¿entiendes? Pedro Telmo Cáicano nació en Puerto Natal en 1981. Bueno, pasan los días, sigue mi investigación exhaustiva y llego a nuestro buen amigo YouTube. Y pongo Pedro Telmo Cáicano, Pedro Telmo Cárcamo, Pedro Telmo Himno al Mar, Pedro Telmo Yo Quiero un Mar para Bolivia, etcétera, etcétera, y aparece una cápsula de un programa de los años 80 en Bolivia, donde muestran una foto de Pedro Telmo. Y ahí está. Y dice, nosotros que conocimos a Pedro Telmo solo, botado, abandonado, etcétera, etcétera, que murió muy pobre supuestamente, y aparece la foto del mismo día de la publicación del diario en Natales, o sea, era la misma persona. Ay, como se dice Nelson, ahí estaba tu bueno. Ahí estaba tu bueno. ¿Ya? Entonces yo dije, acá está, ya, Pedro Telmo Cáicano no se llama Pedro Telmo Cáicano, se llama Pedro Telmo Cárcamo, que vivió en calle Ramírez, en la antigua pensión Chiloé, propiedad de su padre, don Olegario Cárcamo Díaz, y que después vendió a su yerno, don Eulogio Vivar Bonte, padre de don Toby Vivar, que falleció en el Paine, padre de doña Olivia Cárcamo de Vivar, Pedro Telmo era hermano de doña Olivia Cárcamo de Vivar. Entonces, entonces Pedro Telmo vivió en Natales. Ahora, no creo que sea natalino porque aquí dice nacido en Concepción. Y en todas las páginas en Perú, en Bolivia y chilena, dice que nació en Concepción en el año 39. Bueno, puesto que me voy al registro civil y recibo la ayuda de nuestro buen amigo don Hernán Díaz Aguilar, funcionario jubilado del registro civil. Sí, claro. Y le digo, mire, yo ando haciendo una investigación acá sobre un ñato que vivió en Natales, que fue artista. A ver, me dice, dame los datos. Vamos a los libros de registro. Pedro Telmo Cárcamo, nacido en Puerto Natales en abril del 1934, ahí en su casa en calle Ramírez. O sea, dimos un golpe a la cátedra, como se dice. Claro, porque... Hay que decirle a Evo Morales, mira, Pedro Telmo Cárcamo no se llama Pedro Telmo Cáicano. No nació en Concepción el año 39, sino que nació en Puerto Natales el año 34. Bueno, seguí la pista ya sobre seguro y contento, porque ya pronto voy a sacar un artículo sobre esto que quiero escribir, porque lo tengo en la cabeza, nada más la cabeza falla, más mal que bien. Entonces, empiezo a seguir la pista, y Pedro Telmo Cárcamo, claro, le iba muy bien, cantaba acá en el colegio, en distintas cosas. El padre, una de las mismas cosas, el padre lo envía a la Escuela Normal de Valdivia a estudiar profesor de música, me dirá usted. Mire, yo más diría profesor normalista, porque en esos años el profesor, la escuela en Valdivia era una escuela normal, y ahí se aprendía de todo. Yo tuve profesores que eran profesores normalistas. Una cosa, yo tuve profesores que eran profesores normalistas y a uno le enseñaban castellano, matemática, historia, música, técnico manual, de todo, ¿me entiendes? Mi madre lo fue, Nelson. ¿Ah, sí? Sí, profesora María Angélica Contreras Gamboa. Mire, sí, pues. Entonces, Pedro Telmo llegó acá y trabajó en la escuela número 1 de hombres, donde él mismo había estudiado, cuando era director don Juan Triviño Ruiz, padre de recientemente fallecido profesor y director Juan Triviño Álvarez. Entonces Pedro Telmo Cárcamo estuvo muy poco tiempo, porque a él le gustaba ser artista. Sí. Entonces se dedicó, se fue al turbio,
estudio estaba empezando recién y ahí hizo contacto con la gente de ICF, Yacimientos Carboníferos Fiscales. Después Punta Arenas, con muy buenos resultados. Después Gallegos, Buenos Aires, y en Buenos Aires triunfó en Radio El Mundo, ¿se acuerda? Sí, por supuesto, de hecho En esos años, porque uno, bueno, puede decir Radio Paina, Radio Independiente, radio, etcétera, la radio que sea, pero en esos años actuar en una radio emisora en directo era como triunfar en el mejor teatro de Buenos Aires, ¿no? ¿Por qué? Porque las radios en esos años, usted lo alcanzó a conocer, acá la Radio Paina también tuvo, tenía escenarios, tenían auditorios donde la gente iba, se sentaba, habían espectáculos en vivo. Capuchino a media mañana. Bueno, a mí me tocó muy de cerca, paréntesis, abro ahí aquello y de esa historia y de cómo se hacía radio en ese tiempo en Punta Arenas con la Radio Minería. La Radio Minería, que era que era inicialmente la Radio Austral, eso se vendió, lo compró la sociedad agrícola en aquel entonces y se instaló la Radio Minería. Y mi padre trabajaba en la Radio Minería de Santiago y a él lo envían en comisión para evaluar la posibilidad de comprar esta radio que estaban vendiendo acá en Punta Arenas. Como no se sabía mucho antecedente y nada, lo enviaron a él, lo subieron en un avión, lo mandaron acá en comisión de servicio, estuvo como casi un mes recorriendo, viendo todo, y cuando vuelve a Santiago mi padre entrega un informe y les dice que sí, que él considera que esta radio había que comprarla por la responsabilidad geopolítica, por donde estaba Magallanes, estamos hablando del año 60 y tanto. Y de ahí viene la compra de esta radio, le dan la posibilidad a mi padre, como él había venido en esta como comisión de servicio, digamos, a que si él quería venir a hacerse cargo como director de la Radio Minería acá en Punta Arenas, en Magallanes. Y ahí viene toda la gestión de convencer a mi madre, que nunca había venido, a mi madre es talquina. Sí. Y por lo tanto ella nunca había venido a Magallanes y tenía todo el temor, que el frío, que la distancia, que todo esto. Bueno, al final la terminó convenciendo, se vinieron para acá. Y en esa antigua Radio Minería que hoy día se está remodelando, Nelson, en calle José Nogueira, en Punta Arenas, entre Errázuriz y Balmaceda, a 2 cuadras de la plaza, existía un auditorium. Y ese auditorium recibía a los artistas. Ese auditorium tenía en aquel entonces, yo te diría que por lo menos unas 50 o 60 butacas, esas butacas antiguas de madera con fierro que se usaban en los cines, y ahí se produjo mucho evento artístico. Hubo muchos músicos, muchos chicos, muchos cantantes nuevos que hacían sus primeras armas. Y claro, eso, como estaba ahí en el mismo estudio de la radio, se aprovechaba de transmitir y salía por la Radio Minería. Así que eso es parte muy importante de la historia, como bien lo dices tú, las radios con auditorium, las radios con este espacio para los artistas. Bueno, si seguimos, que este amigo nuestro llegó a Radio El Mundo, ¿cierto? Y triunfó a mediados y fines de los 50, esa fue su época de gloria, ¿ya? ¿Con qué ritmos? Bueno, el bolero era el que la llevaba, como se dice, por aquellos años. No tengo grabaciones ni publicaciones impresas donde diga que se haya referido a otro tipo de ritmos en sus inicios. Dato muy importante. En Buenos Aires se asocia con un no sé, el compositor, entre compositor y letrista, ¿no? Está bien dicho, ¿verdad? Sí, compositor y letrista, tal cual. Compositor y letrista, porque el compositor a veces se trata solamente de parte musical, pero esto es música y letra, a veces sí, a veces no. Sí. Ya, a veces las dos cosas, o a veces los dos hacían de compositores. Entonces se asocia con Óscar Anderle Petri. Ya, Oscar. Usted dirá, Óscar Anderle Petri, lo vamos a dejar para después, ¿ya? Pero voy a dar una pista. Su seudónimo era Carán, más adelante.
Carán, ¿Ya? Carán. Ya. Carán. Pero dejémoslo ahí, sé que usted ya me pilló la travesura. Ya, está bien. Ya. Entonces, se asocia con Óscar Anderle Petri y hacen canciones, ¿ya? Canciones con muy buenos resultados, que llegaron a ser inscritas en el copyright de Buenos Aires, Argentina, y en el copyright de Estados Unidos. El copyright es el registro de autor. El registro de autor, claro, sí. O sea, inscribieron canciones a nombre de mira. Óscar Anderle y de Pedro Telmo Telmo a Carca. medias, ¿ya? Ya. Viene esta fama y escriben canciones maravillosas que yo las tengo. Tengo 6 o 7 muy, muy lindas, muy lindas. Que me perdone Dios. Muy buenas canciones que ya me voy a acordar los nombres. Ya. Y, pero las tengo, podríamos escucharlas algún día en el Sí, programa. sin duda, sin duda. Y a fines de los 50, un segundo, yo te espero. A fines de los 50, Ujú. ya ha pasado el 60 quizás, 61, 62, el 55 o el 54, 55, él viene a Natales pero en gloria y majestad, a tal punto que va una comisión del pueblo a recibirlo a Casas Viejas. Ah, llegó como un Y llegó a personaje. Natales pero triunfante de Buenos Aires, Claro. este joven muchacho, solamente tenía 20 años, ¿ah? Que triunfa, dice, en las radios de Buenos Aires, pasa una gira por Punta Arenas, pasa a Natales, en Natales recibido desde Casas Viejas hasta acá en caravana, y llegan al Club Natales, y en el Club Natales le hacen un almuerzo, una cena, no recuerdo, una de manifestación donde habla hasta el alcalde para recibir a este hijo pródigo de Natales, Toma. que triunfa en las radios De Buenos de Aires. otras partes. Ya. Bueno, de Buenos Aires y de otras partes del sur latinoamericano, porque venía llegando de una gira por México, Perú, Colombia, Bolivia, Buenos Aires. ¿Sabes? En esos años llegar a México era lo máximo, o sea, para ellos era la canción latinoamericana, el cenit de la carrera era llegar a México, ¿no? Entonces, sucede que viene, es muy bien recibido, sigue su gira. Tenemos registrado que hay otro viaje a Natales el año 62 para el Mundial, que al parecer sería el último. Hasta el momento, las investigaciones que he desplegado dicen que el último viaje fue el año 62 para el Mundial. Posiblemente haya otros, no sabemos, pero ese es el último que tenemos registrado. Y bueno, el año acá en Natales tocó con Luis Paredes Vidal, de hermano de doña Ana, que todavía vive, un músico timio que descolló acá en Natales, que inclusive Miguel Aceves Mejías quiso llevárselo y él no quiso para no dejar su familia. Mira. En Natales, Luis Paredes Vidal. Entonces tocó con varios músicos natalinos acá en el Teatro Palace, Pedro Telmo en su gira del año 54, 55 por ahí. Y después se va a Buenos Aires, se asocia con Óscar Anderle Petri, inscriben estas canciones hasta más o menos el año 62. El año 62 él conoce Bolivia y queda deslumbrado en Bolivia con el nacimiento de la nueva ola. ¿Ya? Ya. ¿Me sigue? Sí, te estamos escuchando atentamente. Con el nacimiento de la nueva ola. Y entonces cree que va a hacer un boom el movimiento de la nueva ola, el movimiento de la nueva ola. Sí, Buenos días. sí. Entonces él le dice a Óscar Anderle, oye, metámonos con la nueva ola. Óscar Anderle le dice no, porque yo soy más del ritmo del bolero, más romántico, un tipo de música un poco más claro, romántica, más sentimental, más pausada, más calmada. Y le dice, bueno, entonces hasta acá nomás llega nuestra sociedad, yo me voy a Bolivia y tú, Óscar Anderle, te quedas en Buenos Aires. Óscar Anderle, no sé si para bien o para mal, conoce a Roberto Sánchez, un Sandro. cantante incipiente, Sandro, pues. y le escribe canciones como Rosa, Rosa, Dame Fuego. Toma, aquí Y uno. ahí él Ya. catapulta la carrera de Roberto Sánchez, que más adelante sería el popular Sandro. Tal La cual. canción quizá la más famosa de Sandro, Rosa, Rosa, tan maravillosa, es de Óscar Anderle. Y de hecho, los biógrafos de Sandro dicen que eran socios posteriormente de Óscar Anderle Petri,
Sandro Carán, era socio de Sandro, y que repartían las utilidades de gran forma, que Carán terminó millonario hasta su fallecimiento el año 88, terminó siendo el manager de Sandro. De Sandro, sí. Entonces yo digo, quizás al revés, o con mucha fe en los natalinos, yo digo, bueno, quizás si Carán se hubiese seguido con Pedro Telmo, quizás Pedro Telmo iba a ser hoy día un Sandro. Anda a saber, iba a cantar Rosa Rosa, Dame Fuego y todas las canciones que has dicho. Bueno, nuestro buen Pedro Telmo, el año 62, compone y crea una canción que se llama Yo quiero un mar. Yo quiero un mar azul para Bolivia. ¿Ya? Que ya ojalá la pongan antes cuando termine el programa para que la gente la escuche. Y bueno, quedó como que Pedro Telmo hizo esta canción y nada más. Y un día conversando con otro amigo en Punta Arenas, Douglas Nazar Figueroa, que es el dueño de Editorial Nazar en Punta Arenas, que tiene la tienda de libros regionales en la zona franca. En zona franca, sí. Le comenté toda esta historia, le di la lata que le estoy dando a ustedes sobre la historia de Pedro Telmo. Y me dice, y me dice, escuchemos la canción. Así que le pongo la canción en el celular, en YouTube. Y me dice, oye, ¿tú no has pensado que él habla tiempo feliz de mi niñez, que nunca olvido? Dice la canción, tiempo feliz de mi niñez, que nunca olvido. Recuerdo que están en mí, están grabados. Entonces, y habla de que él añora el mar, un mar azul para Bolivia, como en mi niñez. Tiempo feliz de mi niñez que nunca olvido. ¿Tiempo feliz dónde? De mi niñez. ¿De mi niñez dónde? En Natales. Entonces, el Yo quiero un mar azul para Bolivia, es una evocación del mar natalino que él vivió en su niñez. Y por eso él, estando en Bolivia, dice, yo quiero un mar azul para Bolivia. Tal vez el gobierno boliviano lo ha tomado como una bandera de lucha, diciendo que un chileno exige salir al mar. Tal vez no sea así, tal vez sea solo una evocación romántica de un chileno que lejos de su patria, estando en otro país mediterráneo, le gustaría que hubiese mar frente a su muy buena observación. Ojo con ese detalle, porque ahí pueden haber dos lecturas diferentes, pues. Claro. Entonces, ojo, así como, no sé, la canción Libre se ha tomado como... Sí, la de Nino Bravo, claro, con distinta connotación. Sí, como la canción de Nino Bravo, canción Libre, se ha tomado como un himno al gobierno de General Pinochet. Tal vez no sea así, tal vez... Nino Bravo no lo pensó así, Nino Bravo nunca escribió pensando en Chile. Nino Bravo escribió, la canción Libre, que tiene otra connotación que por ahí en internet aparece, ¿ya? Está escrita en otro contexto, pero no pensaba para Chile, ¿ya? Entonces, no porque alguien escuche la canción Libre va a decir que está defendiendo el gobierno militar, ¿me entiendes? Hay Dictadura. que pensar y analizar las letras en el contexto en que fueron escritas. Ojo, yo no digo en ningún caso que Pedro Telmo no lo haya escrito con una connotación política. Solo digo, no lo sé. Pero si uno analiza la letra, lo que sí me queda claro es que él habla tiempo feliz de mi niñez, que nunca olvido. Recuerdos que están en mí, están grabados con la esperanza de mi pasado, en un farol de enamorados. Yo creo un mar azul para Bolivia. Entonces, él está hablando, eso que dice, recuerdo de mi niñez que nunca olvido, se refiere a Natales, pues hombre, se refiere a Natales. Porque su niñez la vivió todo en Natales. Se entiende. Hasta los 18 años, 17 años, 15 años, cuando se fue a Valdivia a estudiar para profesor. Entonces, Pedro Telmo, yo me contacté con una nieta de Pedro Telmo que vive en Bolivia. Efectivamente, Pedro Telmo está fallecido. Me tocó darle la noticia a familiares de él que nunca más supieron de él. Pedro Telmo falleció en los años 84, más o menos. Muy joven, por cierto, de haber nacido el 34, de 50 años nada más, con una enfermedad muy cruel. Perdón, Nelson, ¿y Pedro Telmo muere en Bolivia? Muere en Bolivia, en La Paz. Tuvo una zapatería ya, porque ya después, quedamos en que él era uno de los precursores de la nueva ola en Bolivia, formó grupos como los LARC, los Grillos de Bolivia, que todavía podemos escuchar en Spotify. Hay algunas canciones en Spotify de los Grillos de Bolivia
que están cantadas por Pedro Telmo. Y Pedro Telmo, como solista también, unas canciones allá, grabó discos que tengo acá en Natales, y falleció el año 84 dejando descendencia en Bolivia. Actualmente le vive por una hija y una nieta. Y algunos medios hermanos que están vivos, repartidos en la Argentina, sobrinos. Hay un medio hermano en Punta Arenas y un sobrino en Punta Arenas, o uno o dos sobrinos. La familia Cárcamo fue una familia muy respetada por la antigüedad de su origen, muy conocida, sobre todo, como vuelvo a decir, ahí en la pensión Chiloé, en calle Ramírez. Esto es, a ver, entre O'Higgins y Chorrillos. Capuchino a media mañana. Lado oeste, una casa de 2 pisos. Ajá. Ahí, esa era la antigua pensión Chiloé de don Eulogio Arbonte, que primero partió como propiedad de su suegro, don Olegario Cárcamo Díaz, que fue un destacado dirigente del sindicato Campo Frigorífico en el gremio carpintero, en los años 30, más o menos, ¿no? Bueno, Telmo tuvo varios hermanos, yo diría unos 6, 8 hermanos más o menos. Ah, mira. Y así podemos cerrar, bueno, quizás me pasé hoy día del No, que me había brindado usted, No, sí. pero creo que era necesario redondear y terminar la historia de nuestro Juan Pedro Telmo Cárcamo. Pero claro que sí, además estamos enganchadísimos ahí con el relato que nos hace Nelson Álvarez. Estamos en este espacio de últimas y de esperanzas, que lo hacemos acá en el Capuchino de la Radio Camerot junto a Nelson, que nos cuenta estos hechos, estas historias, acontecimientos, estos nombres, estos personajes que no siempre los tenemos o que teníamos una información muy vaga y ahora vamos conociendo algunos detalles más. Entretenidísima la historia, la vida de Pedro. Murió joven igual, sí, Nelson. Murió joven, sí, 50 años. Su madre también había muerto muy joven, por eso el padre vuelve a casarse. En realidad es una familia que se fue de Natales, pues ya no queda nadie en Natales también. Eso ocurría, la expectativa de vida en esos años tampoco era muy alta. Nelson, ¿hay algún testimonio, aparte de esta historia que nos cuentas tú, de que la ciudad le haya reconocido algo? ¿Hay alguna calle, hay alguna placa, hay algo que recuerde a Pedro Telmo Cárcamo o no? Sin temor a pecar de soberbio, pero hay que decir las cosas como son. Yo no he leído ni he escuchado a alguien que haya hecho un relato sistemático donde ponga relevancia a la historia de Pedro Telmo como la investigación que hice yo. Ya. Voy a pecar de pedante quizá o de No, pero la investigación es mía, digamos, ¿ya? Está bien, y es la primera que se ha hecho. Entonces, creo que no se ha puesto de relevancia esto. ¿Por qué? Porque además el hecho de que él haya escrito canciones en favor, o como lo ha tomado el gobierno y la sociedad boliviana, que dicen el chileno que pidió un mar para Bolivia, el chileno que exigió un mar para Bolivia. Entonces, claro, como digo, se le ha tomado una connotación política que quizá él no tuvo esa intención. Claro. Entonces, quizá parte por eso, quizá pasa por nosotros tener que, o la historiografía local, o la sociedad actual, vindicar la figura de él. Ahora, yo siempre destaco lo siguiente, cuando a veces premian gente para el aniversario natales y cosas así, que dicen, desarrolló una carrera deslumbrante en la televisión en Santiago. No, muy bien, es su trabajo y le pagan por eso, ¿me entiendes? Pero, ¿qué dejó para Natales? ¿Ya? Ojo, a veces nos olvidamos de eso. Para los 100 años, se prendió una señora como el personaje de los 100 años de todo Natales, que nadie sería muy conocido en su casa y su familia, nada más, ¿ya? Que ocupó cargos en Televisión Nacional, en Santiago, muy bien, y qué bueno por su trabajo muy laborioso y exitoso, pero lo que hay que pedir más es cuál es la contribución que la persona ha dado al progreso o al desarrollo de Natales. Son cosas muy distintas. Una persona puede ser muy buena en su trabajo y en su profesión. Y muy conocido también, pero no necesariamente. Se le paga por eso. Y bien pagado. Hay gente que en forma gratuita, desinteresada, con menos recursos, da más tiempo y ha contribuido más al progreso, al desarrollo y el bienestar de los napolinos.
Cómo no, se entiende. Que está muy de boga ahora también en el tiempo de las campañas políticas. Yo voy acá, yo voy allá. Claro, Sí, está bien, pero es que se le paga por eso. El yo, sí, tal cual. Porque si no se le pagara, bueno, veamos cuál es el que hace, veamos si al personaje político no se le pagara, vamos a ver si va a construir esa forma. El que quiere Natales trabajará en instituciones de voluntariado, trabajará en apostolados personales, colectivos, ya, pero donde realmente hay una seria intención de trabajar en forma desinteresada por el pueblo. Tal cual. Entonces, en este caso, ojo, usted me dice una plaza, una calle, yo sería cuidadoso con eso porque no sé verdaderamente cuál sería la contribución de Pedro Telmo a la historia de Natales. Ya, te entiendo. Porque para mí no pasa más de ser una anécdota. Ya. Muy rescatable, Sí. muy destacable, y que es bueno que nosotros la sepamos hacia dónde llegó un coterráneo de nosotros. Entendible, ¿Ya? sí, totalmente. Pero quizás si no hubiera escrito la canción Yo quiero un mar para Bolivia, bueno, sería una persona que cantaba muy bien, Un personaje que más, viajó y claro. que se radicó en otra ciudad, ¿no? Se entiende, totalmente. Creo Bueno. yo, es mi apreciación. Muy bien, y esa es la que queremos compartir, y eso es lo que queremos escuchar. Oye, Nelson, ya, nos vamos a quedar, sí, vamos a cerrar ya el de últimas y de esperanza para esta jornada. Nos vamos a quedar con esta canción, el Yo quiero un mar para Bolivia, con Pedro Telmo Cárcamo, para que la gente la escuche. ¿Está como candidato usted ahí en las calles, Nelson? ¿En qué? Porque anda saludando a todo el mundo, que buen día, que para allá, que como candidato anda. Yo eso es algo que aprendí de siempre, nomás que Sí. Natales tan chico, todos nos conocemos, ¿cómo nos vamos a quitar esa algo? No, está bien, si te lo digo además, porque para que la gente sepa la naturalidad, Nelson ha estado ahí haciéndonos todo su relato, caminando por las calles del centro. Así hacemos radio, de manera espontánea, de manera natural. Oye, un abrazo, Nelson, será hasta la próxima semana. Para terminar, esa canción de Yo quiero un mar para Bolivia que van a escuchar, que está cantada por un coro de niños, Sí, es un coro de niños del Colegio Salesiano de Antofagasta, del año 62. año 60 y... 62, por el 62, coro de niños ya. del Colegio Salesiano de Antofagasta. Muy bien. Y Muy nos, bien, pues. y nos quedamos con eso. Un abrazo, Nelson, será hasta la próxima semana. Cuídate mucho. Gracias. Chao, chao. Muy amable. Ahí estaba. De historias de últimas y de esperanzas. Este espacio que hacemos para recordar la historia, los hechos, los acontecimientos, los nombres de los personajes natalinos. Aquí está, y de última esperanza. Yo quiero un mar para Bolivia. Pedro Telmo Cárcamo, nacido acá en Puerto Natales. Yo quiero un mar azul para Bolivia.